iniciativa y que nos permitan al Ministerio Público de la Defensa compartir con ustedes este espacio, y que agradezco a todos los legisladores que nos han invitado. La verdad, entre difundir un poco mi organismo y aprovechar la oportunidad para ver, tal como propusieron al comienzo, a ver qué propuestas de reforma legislativa serían necesarias. Como tengo varias para señalar, entonces me parece que puede ser lo más productivo. No será en orden de importancia, sino de generalidad de la problemática. En primer lugar, ustedes saben, el Ministerio Público de la Defensa tiene a cargo la defensa penal contravencional y de faltas, en lo penal de lo que hasta ahora se ha transferido y que es un proceso que está en continuo crecimiento. Se encuentra en consideración acá en la legislatura la aprobación del tercer convenio. Igualmente imagino que cualquiera sea el presidente que tengamos, en todo va a haber un compromiso de la transferencia, y que creo que ese va a ser un proceso que va a tener mucha intensidad y aceleración en los próximos años. En ese punto me gustaría señalar que hay algo central para la defensa pública, y es la igualdad de armas con el otro que acusa, que es el Ministerio Público Fiscal. Y en lo que se refiere a las estructuras, hoy en día hay 40 fiscales y hay 24 defensores públicos. Esta ciudad puede decir con orgullo que tiene desde hace muchos años un código procesal penal que es de avanzada, que es un proceso acusatorio, que es público y que se centra en una audiencia de debate público. Algo que recién ahora se está empezando en virtud de las reformas, algo que habrá a nivel nacional o federal, pero en la ciudad lo tenemos desde hace mucho tiempo. Eso exige que en esas situaciones los defensores y los fiscales vayan ellos directamente a las audiencias públicas. Y claro, uno puede pensar, sí, está bien el caso de los fiscales, pero en el caso de la defensa pública hay casos llevados a cabo por una defensa privada. Pero lo cierto es, en los delitos actuales, yo creo que eso va a seguir con los transferidos, la proporción de los casos defendidos por la defensa pública son abrumadores. En parte creo que en la ciudad eso se refiere porque el servicio de defensa pública es realmente muy bueno. O sea, nuestra defensa pública, nuestros defensores públicos son muy buenos, tienen mucha calidad, y entonces eso hace de la demanda que tienen, y eso, cuando tengamos delitos transferidos, enseguida va a saberse, y eso creo que va a generar mucha demanda. Entonces creo que sería razonable ir equiparando la cantidad de defensores públicos penales y fiscales penales que existen en la ciudad. En la Cámara, imagínense ustedes, hay 5 fiscales de Cámara penales y 2 defensores de Cámara penales, lo cual la diferencia es muy notoria. Lo mismo sucede en el ámbito contencioso, pero acá es un poco diferente, porque lo que hacen los defensores públicos contenciosos, tal como ha devenido en la historia de la ciudad, originariamente se los pensó de otra forma, el control de la administración más tradicional, pero lo cierto es que nuestros defensores públicos son defensores de los derechos sociales en el ámbito de la ciudad. Y eso, por diversidad de situaciones, hay una gran demanda, y lo que tienen del otro lado no son los fiscales, que son los que dictaminan, sino lo que tienen es la Procuración de la ciudad, que realmente tiene una estructura significativa, y entonces yo creo que también en este caso se requiere una mayor cantidad de defensores contenciosos administrativos, que son los 6 los que existen hoy en día, que es mucho mejor que lo que existió originariamente, que era mucho menos. Es decir, también acá hay algo interesante, y para pensar en el tema del presupuesto, que tal vez es diferente a otros organismos, nuestra justicia está en crecimiento. La auditoría, en líneas mayores o menores, va a tener sus características igual a otros órganos, pero nosotros tenemos una justicia que en la medida que haya transferencia cada vez va a ser mayor. Entonces, pensar la cuestión presupuestaria tiene su complejidad, porque vamos a necesitar más presupuesto, y estarán las discusiones sobre cuando transfieran competencias, transferir recursos, y entonces ahí hay una cuestión como compleja en lo presupuestario. En las cuestiones procesales, yo creo que desde la experiencia nosotros tenemos un excelente código procesal penal que ha hecho la legislatura. Igualmente creo que con la experiencia que ya tenemos Fiscalía y Defensoría,
podríamos hacer algunas reformas, pero desde el lado de la Defensoría hay un punto crucial que es algo que se debate mucho y que es el artículo 335, que es el que se refiere a las usurpaciones. Y la verdad que ese artículo, desde nuestra óptica jurídica, no respeta adecuadamente el derecho de defensa, en el sentido de que no permite que una persona acusada de ese delito pueda expresarse antes de que sea desalojado como medida cautelar. Y entonces, creemos que eso, y hay toda una discusión en la justicia, etcétera, sería muy bueno que el Código prevea la posibilidad de una audiencia antes de ese desalojo, que finalmente el proceso termina ahí, porque cuando la persona es desalojada nadie tiene interés en seguir el proceso penal, porque el objetivo es desalojar. Entonces es lógico que la persona pueda hablar antes de ser desalojado. Máxime teniendo en cuenta que hay algo muy complejo y que es actualmente el recurso que tiene esa persona no tiene efecto suspensivo. Entonces no puede hablar antes, le dictan el desalojo, recurre, pero eso no suspende el desalojo. Entonces creo que desde el debido proceso, que es lo que defiende el Ministerio Público de la Defensa, es algo que merece al menos ser debatido. Otra reforma procesal que me parece importante y que se refiere a la Ley 402, que es la del Tribunal Superior, una de las primeras leyes de la ciudad, que también es muy positiva por la amplitud que tiene, creería que como hay esa ley regula la acción declarativa de inconstitucionalidad, entre otras cosas, y ahí prevé algo muy importante que es la audiencia pública. Pero todos sabemos que el fuero contencioso tramita cuestiones que tienen una relevancia institucional o para todos los vecinos, colectiva, más allá de una situación en particular. Entonces me parece razonable que, al menos como posibilidad, en esa ley 402 esté previsto que pueda realizarse, si un caso tiene una relevancia institucional o social para toda la comunidad, que haya una audiencia pública en el Tribunal Superior, que me parece algo muy significativo. Nosotros lo hemos planteado y estamos esperando a ver qué nos responde el tribunal, pero no hay nada regulado. Entonces puede ser que sea que sí, que no, en el caso de la urbanización de la Rodrigo Bueno, que los vecinos piden urbanización, la Cámara de Apelaciones nos dijo que no, y los vecinos tienen una demanda de ser escuchados por los jueces, no solamente a través del papel, sino ellos mismos poder expresarse ante el Poder Judicial. Y eso, sea cual sea la resolución, le da mucho más legitimidad a la resolución que luego tome, en este caso, el Tribunal Superior, que finalmente es nuestra máxima autoridad judicial. Y ahí hay otra cuestión que no está regulada, claro, no puede decir si no está prohibido, está permitido, pero también está en discusión, que existe en la Corte Suprema y que me parece que sería también significativo que suceda en nuestro Tribunal Superior, que esté permitido expresamente los amicus curiae, los amigos de la Corte. Es decir, que en ciertos casos la sociedad civil pueda presentarse ante el Tribunal Superior y expresar qué piensa sobre tal o cual caso. Hay que decir que ambas cosas, audiencias públicas y amicus curiae, han sido en la Corte Nacional iniciativa de la Corte Nacional respecto a su propia gestión como órgano, digamos así, político-judicial. No sé si me estoy entendiendo, pero tengo dos cositas muy breves. Ustedes saben que al nivel nacional se ha dictado en los últimos años la Ley de Salud Mental. Esta ley ha implicado un cambio cultural muy grande en el ámbito de la salud mental y también con mucha polémica. Creo que la polémica se refiere más a la aplicación de esa ley que a esa ley entendida en sus propios términos. Esa ley prevé un organismo que se llama el órgano de revisión y dice que cada jurisdicción, y que habla expresamente de la ciudad, tiene que tener su órgano de revisión para controlar la gestión de la salud mental en ese ámbito jurisdiccional. Claro, en la ciudad, hasta acá con nosotros creemos nuestro órgano, ejerce esa función el órgano nacional de revisión de salud mental, y es público y notorio los conflictos o las críticas que hace el gobierno de la ciudad a cómo funciona ese órgano de salud mental nacional que controla a las instituciones de la ciudad, que hay una serie de hospitales monovalentes que atienden la salud mental. En ese camino nosotros, en la colaboración con la legislatura, presentamos un proyecto de órgano de revisión de la salud mental de la ciudad. Y es un órgano plural, entonces va a participar el Poder Ejecutivo de la ciudad, es decir, el Ministerio de Salud de la ciudad,
diferentes los médicos de la ciudad, es decir, los propios porteños en su órgano para controlar a sus propias instituciones. Como en el ámbito nacional, eso está en la órbita del Ministerio Público de la Defensa, nosotros hemos propuesto que esté en nuestro ámbito, pero claro, en la Nación no existe la separación entre asesoría tutelar y Ministerio Público de la Defensa. Entonces hemos propuesto que ese órgano esté bajo la órbita de los dos organismos, la Asesoría General Tutelar y nosotros el Ministerio Público de la Defensa, y eso está a consideración de la legislatura. Creemos que nuestro proyecto es muy razonable, equilibrado, y desde el punto de vista político, digamos, de la legislatura que ha nombrado a los diferentes representantes, creo que hay un equilibrio que esté tanto la asesoría tutelar como el Ministerio Público de la Defensa. Y creo que eso, digamos así, creo que sería una estrategia política mucho más eficiente que el gobierno de la ciudad discutir con un órgano nacional. Es mucho más razonable crear el propio órgano de la ciudad y que nosotros autónomamente discutamos entre nosotros qué salud mental queremos en nuestra ciudad de Buenos Aires. Y otra última observación, es un poco más sustantivo, pero que lo vemos en nuestro accionar cotidiano, la problemática que hay en la materia de la vivienda, y como en su momento tuvimos ese fallo desfavorable para la urbanización de la Rodrigo Bueno, junto con el compañero Amor de la Defensoría del Pueblo, presentamos en esta legislatura un proyecto para urbanizar la Villa Rodrigo Bueno, porque si los jueces nos dicen que ese es un problema no judicial, sino del sistema político, entonces nosotros dijimos, o los vecinos dijeron, bueno, presentemos ante la legislatura y que ahí se debata si eso, cómo hacer por nuestro barrio. Yo creo que es suficiente. Y claro, con el tema anterior del presupuesto, creo que en todo el Poder Judicial, creo que en abstracto es una muy buena idea que un organismo tenga protegido su presupuesto, pero nosotros tenemos la cuestión de la transferencia, y en el caso de la defensa, yo creo que nuestra igualdad de armas exigiría aumentar nuestra proporción de presupuesto en relación a la fiscalía. Pero bueno, ese es un terreno que evidentemente todos los organismos y todos, yo me imagino que tendremos momentos de dificultades presupuestarias, y todos tendremos que ver de qué manera nos acomodamos